Bienvenidos todos al panel de participación del paciente. Realmente han estado escuchando mucho sobre el compromiso, el involucramiento del paciente todo el día. Creo que eso indica el papel que desempeña el compromiso del paciente. Es parte de todo. Es multifactorial. Incluso yo diría que tiene múltiples tentáculos. Y estamos aquí para explorar eso un poco. Recibimos personas de 5 perspectivas diferentes, de 5 áreas diferentes de interés en el involucramiento del paciente. Henrietta nos va a hablar sobre el papel del gobierno como representante del gobierno asignada para proteger los intereses del paciente. Merapi, que hablará en su papel de miembro de la familia y nos contará algunas de las soluciones en las que está pensando. Angie nos dará su punto de vista profesional. Sue hablará de temas de compromiso global y Wanda. Y por último, pero no menos importante, oiremos sobre la perspectiva de la familia y pacientes sobre las prácticas de cabecera y lo que podemos hacer al respecto. No voy a dedicarle demasiado tiempo a hablar, le voy a pasar la palabra a Henrietta, quien va a comenzar. Muchísimas gracias por invitarme a hablar hoy. Encontré esta mañana y esta tarde muy motivadoras. He estado escuchando las experiencias, pero también la verdadera pasión de todos aquí, y es maravilloso tener tantos aliados. Entonces, un papel de comisionado de seguridad del paciente. ¿Por qué tenemos esto en Inglaterra? Se ha producido porque se le hizo daño a los pacientes, se le hizo daño a las familias y no se los escuchó. Y un grupo de pacientes que tomaron valproato de sodio durante el embarazo y los niños sufrieron daños como resultado. Las mujeres que se habían sometido a una cirugía para colocación de malla pélvica, para la incontinencia y prolapso de los órganos, y también mujeres que recibieron una prueba de embarazo y sus hijos sufrieron daños como consecuencia. Estos pacientes y sus familias se encontraron, por lo que oímos, a través de las redes sociales, como se hacía antes por televisión, y sus voces no habían sido escuchadas individualmente, pero cuando plantearon sus preocupaciones a través de los políticos, de miembros de parlamento, se hizo un informe, encargado de hecho por Jeremy Hunt, quien va a hablar mañana, y la baronesa Complex, que escribió una revisión que también hizo una recomendación de que tenía que haber un comisionado de seguridad del paciente que actuara como un hilo conector en este lento y desarticulado sistema que realmente carecía de compasión. Y ese es mi papel. Y comencé en septiembre del año pasado. Y he estado escuchando atentamente las opiniones y voces de los pacientes y sus familias sobre sus experiencias, sobre la amplia gama de diferentes temas relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos, y he tenido más de 250 corresponsales diferentes que se han puesto en contacto conmigo sobre una amplia gama de temas, mucho más amplio que el informe. Mi papel es designado por el gobierno, aunque sea un papel independiente, y yo rindo cuentas ante el Parlamento, y mi papel es valorar y promover las voces de los pacientes y sus familias para garantizar que se promueva la seguridad del paciente y para ayudar al gobierno y al sistema a escuchar. Y esa no es una tarea fácil. Tuvimos más de 127 millones de errores de medicación en Inglaterra en un año. Pero también hay toda una serie de problemas que tienen que ver con entender quién recibió qué tratamiento, qué medicamentos, qué dispositivos médicos tienen los pacientes, y hay toda una serie de acciones que se han estado tomando como resultado de eso. Pero lo que yo he encontrado es que cuando trabajamos juntos con muchos departamentos y organizaciones diferentes de seguridad del paciente, podemos comenzar a hablar con una única voz para que podamos poner la participación del paciente y la familia en cada etapa del diseño y la prestación de atención médica, que puedo trabajar con los comisionados, con los reguladores y también con los proveedores de atención médica para comprender cómo todos juntos podemos hacer las cosas mejor. Porque yo creo que si no lo hacemos, existe el riesgo de que el daño persista, de que las situaciones de las que oímos hablar hoy continúen y que las estadísticas que tuvimos de manera similar en Estados Unidos y en otros países mirarán hacia atrás y la gente dirá, ¿por qué no actuamos? Porque las personas aquí en la sala están aquí para que la gente actúe. Así que muchas gracias por recibirme. Estoy muy interesada en continuar estas conversaciones durante el resto de la conferencia. Bien. Merapi. Sí, gracias por invitarme.
y por escuchar la historia de Martha. No es la historia que quería para ella, eso es seguro. Trataré de no repetir demasiado lo que escucharon esta mañana, pero en caso de que la gente no lo haya escuchado, mi hija Martha era una niña sana, se lastimó con la biblioteca, tuvo un accidente con la biblioteca, se le incrustó el manillar en el estómago, sufrió un trauma pancreático y al principio el NHS funcionó como a uno le gusta que funciona, porque la trasladaron en el helicóptero a un hospital especializado que se ocupaba de traumatismo pancreático. Y nos dijeron muchas veces que iba a estar absolutamente bien, era solo cuestión de tiempo, que pronto volvería a la escuela. Una doctora, recuerdo que se iba de vacaciones y parecía como que Martha estaba mejorando y dijo, espero no verte al volver. Pero después de 4 semanas de estar en el hospital, contrajo una infección. Y al principio no estábamos preocupados porque ella había tenido una infección antes y se le dieron antibióticos, desapareció la infección, pero con esta no pasó eso. Y pasaron los días y no parecía estar mejorando. Ella tenía una temperatura sumamente alta y luego comenzó a sangrar fuera de la vía y del catéter en el abdomen. Yo estaba bastante preocupada y ella también. Y nos dijeron que tenía un problemita de coagulación y que era un efecto secundario normal de la infección. Y cualquier médico con el que he hablado desde entonces o que lee sobre Martha dice que no es así, es que es una señal grave de sepsis. Pero nos dijeron que era normal en una infección y nunca oímos la palabra sepsis, nunca se usó con nosotros. Martha seguía empeorando, se deterioraba. Se acercaba el fin de semana largo y en ese momento mi esposo y yo comenzamos a preocuparnos, sumamos 2 más 2 y nosotros planteamos que si podía ser una sepsis, nos dijeron que no, que las infecciones van y vienen con esta lesión, y vino el consultante y dijo que era normal. Para el domingo de ese feriado, Martha no se podía levantar, estaba mareada y le vino una erupción. Y saben que la erupción realmente se me encendió una alerta roja porque no soy médico, pero aún así sé que una erupción en una infección es algo importante, es preocupante. Así que me paré junto a ella y le dije que me preocupaba que esa erupción fuera una sepsis y el médico insistió que era una reacción alérgica tardía al antibiótico, lo que a mí me sonaba improbable. Lo cuestioné y también pensé por otro lado, bueno, él es el médico, qué sé yo, hablé con la enfermera, le dije que me preocupaba, que se hubiera equivocado y había buscado en internet y ella me dijo, confía en los médicos que saben lo que están haciendo. Así que decidí seguir ese consejo y fue el peor consejo que me hayan dado en toda mi vida. Y por la noche bebió cantidades impresionantes de agua. La enfermera entró y, bueno, se empeoró muchísimo a las 5 de la mañana y finalmente la llevaron a la unidad de cuidados intensivos correctamente 6 días después de lo que la tendría que haber llevado. Y ahí nos dijeron que estaba en riesgo de muerte y poco después murió. Desde nuestra perspectiva, creo que lo más choqueante para nosotros es que todo el tiempo que estuvimos a su lado, hicimos preguntas. Sentimos que éramos claros, articulados, que estábamos agradecidos, tan agradecidos, porque nosotros oíamos a otros que le gritaban a los médicos y eran groseros y nosotros nunca hicimos eso. Sabíamos que, sentíamos que de alguna manera los médicos lo apreciarían y la atenderían lo mejor posible y no resultó así. De hecho, sentimos que fuimos como manipulados o controlados al no usar la palabra sepsis y no decirnos cuán graves eran algunas de esas cosas, porque podrían haber pensado que nosotros habríamos insistido en que la llevaran a la unidad de cuidados intensivos para que le dieran mejor atención. Nos decían permanentemente que eso era normal hasta que nos dijeron que se iba a morir pronto. Y reflexionando sobre algunas de las cosas que se dijeron esta mañana, donde la gente habla de protocolos y de prácticas y normas,
Lo clave que me gustaría decir es que esas cosas ya estaban funcionando en el King's College Hospital de Londres, donde se trataba a Martha. Hubo al menos 6 oportunidades cosas por las que se le debería haber transferido a la UCI de acuerdo a las pautas. Porque, por un lado, había la tabla de la presión arterial, por la presión que ella tenía. Estaba con una hipotensión. Por otro lado, se suponía que también las enfermeras la habían puesto como en riesgo. Es otra señal de que la deberían haber transferido. El que los padres estuvieran preocupados también debería haber sido un desencadenante para trasladar a un niño a la UCI, pero sucedió lo contrario. El consultante, que no estaba porque era un fin de semana largo, esa es otra cosa que quería decir. Ese tipo de fines de semana, la atmósfera cambia totalmente. Y el consultante estaba en su casa y él le dijo al médico de guardia que no le hiciera una revisión para enviarla a cuidados intensivos, porque eso me aumentaría a mí la ansiedad. Así que eso ya iba en contra de las propias pautas del hospital. Así que yo creo que hay un problema cuando hablamos de factores humanos. ¿Qué pasa cuando los humanos anulan los protocolos y las pautas que están vigentes y que les pasan por arriba? Lo que sucedió varias veces en el caso de Martha. Sí, estamos hablando absolutamente de humildad y de arrogancia, soberbia. Angie. Gracias, Helen. Desde la perspectiva de los médicos, he sido enfermera registrada durante 30 años, más de 30 años. 25 de ellos les he pasado como enfermera de anestesia certificada y hemos estado hablando sobre errores y seguridad del paciente toda mi carrera. Incluso cuando yo me gradué de la escuela de anestesia, se decía que errar es humano. Lo que realmente estableció es que para nosotros sabíamos que es un problema, pero la parte que quiero enfatizar es que yo no estoy segura de si hubiéramos tenido eso sin la defensa, sin el activismo de los pacientes y las familias que han sido perjudicados, contactando a los políticos electos y realmente diciéndoles que hay que hacer algo al respecto. Lo que salió de eso claramente fue el Instituto de Medicina, las Academias Nacionales de Medicina y trato que teníamos para que hicieran fundamentos de seguridad del paciente. Así que tenemos que decirle a los políticos que hay que hacer algo. Y Helen y yo tuvimos esta conversación. Cuando yo me mudé a Carolina del Sur en el 2010, una de las cosas que tuvimos durante mi habitación en el hospital fue hablar sobre la seguridad del paciente. Y lo que se mencionó fue la ley de Lewis Blackman del 2005 y hablaba de cómo los prestadores tenían que identificarse entre los pacientes y las familias, los derechos de los pacientes y la familia, como decía Marape, a un nivel diferente de atención. Así que yo, durante toda la carrera en Charleston, fui consciente de Lewis Blackman y no fue hasta que me aseguré de tener todos mis datos juntos hoy de que me di cuenta que iba a estar sentada aquí con la madre de Lewis, que creo que es increíble. Así que me puse en contacto con Luisa y con ella. Cuando nosotros enseñamos a nuestros estudiantes de enfermería anestesia sobre la seguridad del paciente, una de las cosas que hablamos realmente es eso. Así que quiero asegurarme de que la protección del paciente y el activismo son fundamentales y nosotros como prestadores de atención podemos influir. Yo tuve la suerte de trabajar en una UCIN en Minnesota donde las enfermeras estaban increíblemente empoderadas. Había muy pocas diferencias jerárquicas y eso no solamente hacía que hubiera una cancha pareja para la gente que trabaja allí, sino que eso creó un entorno del CTI donde las enfermeras empoderan a los pacientes y a los pacientes de las familias. Por ejemplo, los horarios de visita. Nosotros no teníamos horario de visita. La familia podía venir en cualquier momento y en un CTI nos aseguramos de que todos los pacientes y las familias se sintieran empoderados e involucrados. Así que lo siguiente que quiero mencionar es algunas veces que veo hay barreras desde
cómo hacer las cosas. Uno de ellos, y lo hemos escuchado mucho, así que no insistiré demasiado, es la implementación de las prácticas basadas en la evidencia. Creo que la enfermería ha recorrido un largo camino en su programa de en ese sentido. Nosotros practicamos la evidencia basada y lo siguiente que hacen es conducir a mi próximo obstáculo. Creo que a menudo hemos trabajado en los sistemas de salud y francamente en los organismos reguladores y legislativos, pero no tenemos líderes que estén preparados para intensificar y hacer ese cambio, involucrar a las personas que trabajan allí para que implementen las prácticas basadas en la evidencia y que le den prioridad a la seguridad del paciente y romper con las barreras y limitar la jerarquía. Y lo tercero que voy a decir, que va a conducir a todo lo demás, es la comunicación. Cuando miro en la página web del Movimiento de Seguridad del Paciente y al escuchar a las mujeres que han perdido a sus seres queridos por brechas de comunicación y malentendidos, yo creo que una de las cosas número uno que conduce a estos errores atroces son el problema de comunicación. Lo primero que voy a mencionar es no escuchar. Escuchar implica una intención activa, no estar allí simplemente oyendo, sino escuchando verdaderamente lo que el paciente y su familia están diciendo. Creo que eso es algo que realmente tenemos que ayudar a los prestadores de atención a que lo hagan mejor. Mencioné un poco de mi experiencia en el CTI, que estábamos muy comprometidos con las familias y en ese momento estábamos empezando a hablar sobre rondas multidisciplinarias y lo importante que era para que todos los proveedores, prestadores de atención comprendieran las cosas de la misma manera. En Ateneos, lo que he visto es un cambio increíble en los últimos 10 años, pero no se ha aplicado plenamente. O sea que la familia también está involucrada en la ronda y oye a los consultantes y se desarrolla un plan y las familias están facultadas para hacer preguntas. Yo creo que eso es algo que es importante. Lo último que quiero mencionar con la comunicación es vivir en el mundo de la anestesia. Es que la mayor parte de mi comunicación con los pacientes y las familias es hacer una evaluación preparatoria y asegurarme de que mi conversación con ellos y la comunicación, la escucha, no sean sesgadas y que sean abiertas y transparentes para que los pacientes puedan compartir esas conversaciones difíciles conmigo, ya sea que usan drogas, o son transgénero o no binarios, todas esas cosas que son realmente difíciles de hablar. Pero como enfermera de anestesia, estoy allí para hacer las cosas lo mejor posible para ellos. Y yo necesito esa información para hacer las cosas lo mejor posible para ellos mismos. Y luego quiero hablar un poco de la Asociación de Enfermeras de Quirófano y la Sociedad Estadounidense de Enfermeras Perioperatorias, que recientemente publicaron una declaración sobre la civilidad en el lugar de trabajo. Una de las razones, y trabajo en quirófano, he trabajado en muchos lugares, no es algo que pasa en un único centro, es que vemos que a veces son problemas de jerarquía y la falta de civilidad en la sala de operaciones ha llevado a errores en la sala de operaciones, cosas que nunca deberían haber sucedido, que equivocaron del lado equivocado. Alguien debería haberse parado y decirle al cirujano o al anestesiólogo o a la enfermera, esto está mal, tenemos que trabajar en eso. Y eso es algo importante como prestadores de atención médica, cualquiera que se interese en seguridad del paciente. Esto lleva a problemas en la salud mental del prestador y eso afecta también la seguridad del paciente. Hay dos cosas en las que tenemos que trabajar mucho. Estamos trabajando con ANA y que es trabajar con la seguridad del paciente en nuestras áreas rurales, especialmente a nivel obstétrico, con las minorías subrepresentadas. Eso debería ser una prioridad para nosotros en la seguridad, sobre todo en las comunidades rurales que no tienen acceso a la atención al paciente y donde la atención no es segura. Y finalmente, y para eso me pongo la camiseta de enfermedad de anestesia, para cualquiera que sea un paciente en la habitación, una familia, quiero empoderarlos porque estamos bajo increíbles presiones de producción en anestesia. Hay que comenzar rápido con la cirugía. Hay muchas cosas que nos ponen en tensión, pero tenemos que escuchar y asegurarnos de que los pacientes sean realmente escuchados. Entonces, para todos los que son pacientes, si nos estamos moviendo demasiado rápido para ustedes, díganos que nos detengamos. Ustedes tienen derecho como pacientes. Es importante para nosotros saber exactamente qué es lo que necesitan y qué es lo que podemos hacer por ustedes. Ustedes están facultados para decirnos eso. Y finalmente, lo último que quiero decir
es que me hiciste pensar en eso cuando estabas hablando de Kernicterus. Dijiste que, bueno, a mí me pasó algo muy similar. Esos near misses, esos casi incidentes, casi muertes, muchos de nosotros podríamos haber estado en la misma situación. Y me pongo un poco emotiva cuando pienso en esto, porque yo tuve un episodio de near miss con mi bebé de 3 meses. Me dijeron que mi hija estaba deshidratada. El pediatra me dijo que simplemente que la acostara, me negó a escuchar, la llevaron y insistí para que la llevaran a una sala de emergencias. Y la pusieron en una ambulancia en un hospital pediátrico y pasaron una noche en el CTI. Y si yo no me hubiera levantado, la cosa hubiera sido diferente. Y yo diría, estoy muy agradecida de haber sido alguien que trabaja en medicina, porque yo sabía qué decir y qué hacer. Y no todo el mundo tiene esas habilidades. Por lo tanto, es importante que nosotros eduquemos a los pacientes y las familias también sobre eso. Así que gracias, Helen. Y Sue. Gracias, Helen. Hay mucho que decir sobre este tema del compromiso de la familia, del paciente y la comunicación. Helen, Wanda, Merapi. Bueno, creo que muchos de nosotros hemos estado dando gritos de pedido de ayuda y no nos escucharon. Yo he pensado mucho en esto. He tenido 28 años para pensar en esto y hay tanto que podemos hacer para que los trabajadores de la salud nos escuchen. No podemos escribir una política federal de que uno tiene que escuchar a su paciente. Y eso nos llevó a mí y a otros que han sufrido daños, como Helen, el siguiente nivel en que nos involucramos es en la política, porque hay momentos vulnerables con los pacientes en que no se les escucha, así que tenemos que entrar más en la política para prevenir el daño. Hay que poner disparadores y eso es lo que hicimos con Kernicterus. Cambiamos las normas de atención para que se examine a todos los bebés porque no se escuchaba a las madres, así que lo intensificamos. Así que las políticas realmente es algo importante para que todos participemos y eso me lleva a querer hablar sobre lo que está pasando a nivel mundial con el involucramiento de la familia. Y Sir Liam Donaldson esta mañana, bueno, y él se habló de eso. El plan de acción de seguridad del paciente global, creo que Neil Dingler va a hablar de ese plan de acción. Muchos de nosotros pensamos que finalmente hay un plan integral, multidimensional, que involucra a todas las partes interesadas para que nos involucremos para impulsar el cambio. Y Neil habló sobre esto. Hay 7 objetivos estratégicos en el plan de la OMS y uno de esos objetivos estratégicos es la participación de la familia y del paciente. Ahora, esto no es lo tradicional, es decir a los pacientes que pueden hacer preguntas, eso es parte, pero lo que realmente han hecho es elevar la participación de la familia y el paciente al nivel de gobierno, a nivel del sistema de salud, al desarrollo de capacidades, porque tienen 5 estrategias de lo que podemos aprender todos y que todos podemos implementar. La primera estrategia es involucrar a los pacientes, a las familias y a la sociedad civil en el desarrollo conjunto de políticas, programas, estrategias y directrices. Sin nuestra participación en esas políticas, no tendríamos un sistema de atención médica centrado en el paciente, seguro y equitativo que necesitamos para nuestra gente. La segunda estrategia es aprender de las experiencias de los pacientes y las familias expuestas a una atención peligrosa. Creo que tenemos una epidemia de no aprender de nosotros mismos. Imagínense cómo se vería nuestro sistema de salud si tuviéramos múltiples mecanismos funcionando a lo que pudiéramos informar, que hay encuestas que nos hacen preguntas sobre seguridad y tenemos los HCAHPS, la encuesta sobre la experiencia de los pacientes, pero nosotros tenemos que promover que se incluya la experiencia de seguridad.
El número 3 es desarrollar la capacidad de los pacientes, las familias y los líderes en los grupos de pacientes. Y esto se ha hablado durante años, pero simplemente no lo hemos hecho. ¿Qué pasaría si invirtiéramos en desarrollar liderazgo con pacientes y familias y grupos de pacientes, que estamos en todas las mesas, que somos parte del sector de la salud, que no somos, hay algunos documentos que se refieren a nosotros como el continente perdido, el subcontinente? Era como una especie de mundo perdido que muy pocas veces nos invitaban a las mesas de toma de decisiones. Entonces, el construir una capacidad de nosotros y la sociedad civil, yo realmente admiro a la OMS por destacar eso. La cuarta estrategia es establecer el principio de práctica de apertura y transparencia. Hoy lo escuchamos todo el día. Hemos hablado de ello durante 30 años. No hemos logrado un sistema de salud abierto y honesto aquí, probablemente en todo el mundo. Y digo que tenemos que comprometernos absolutamente con eso. Lo que yo mencioné esta mañana temprano es que todos hemos aprendido que decir la verdad es opcional y eso es inaceptable. Y la última estrategia de la OMS es el Plan de Acción de Seguridad del Paciente para los pacientes, y el compromiso es empoderarnos con el tipo correcto de información, con información confiable, con relacionarnos con la acción, con información que activa. Bueno, por ejemplo, lo que pasó con Kernicterus. Recientemente pasamos por una revisión con la Academia Americana de Pediatría. Originalmente los médicos la escribieron, estoy a favor de los médicos, estoy casada con un médico, o sea que no es que esté denostando, pero todo se habló muy clínicamente sobre. Y, por ejemplo, se le estaba explicando a una madre todo en términos demasiado técnicos y la madre dice, no, eso a mí no me importa, lo que yo quiero saber es qué tengo que hacer para tomar medidas para prevenir daños. Así que creo que podemos hacer un trabajo mucho mejor al reunir a los pacientes y las familias en la mesa, recreando la información del paciente que nos motiva. Y finalmente quiero decir, Sir Liam O'Neill creo que traerá algo así a colación. El hecho de formar una red de seguridad de paciente, una red mundial, que Wanda también es parte, y Helen y Melissa. Creo que hay muchos promotores de esa idea, que son defensores de esa idea, y tenemos más de 400 promotores, champions a nivel mundial de las redes en varios países. Y quiero leer algo que es nuestra guía, nuestra estrella del norte. Creo que es un mensaje para todos nosotros y que no ha cambiado, y se fue elaborado en 2005 por 21 países y nos reunimos en Londres en el 2005 y por eso se llama la Declaración de Londres. Y realmente no habíamos pensado hacer una declaración ni sabíamos lo que era una declaración en ese momento, pero esto es nuestro norte, nuestra visión, nuestra promesa. Y los pacientes, que tenemos varios en el salón, perdona, Sue, pero no vamos a tener suficiente tiempo como para que lo leas. Lee solamente una parte. Una parte. Bueno, ¿y por qué no lo dejamos? Bueno, no te preocupes, hablaré rápido. Bueno, entonces la voy a leer. Nosotros, los pacientes, por seguridad del paciente, imaginamos un mundo diferente en el que los errores de atención médica no dañen a las personas. Somos socios en el esfuerzo por prevenir todos los daños evitables en el cuidado de la salud. El riesgo y la incertidumbre son compañeros constantes, así que nos reunimos en el diálogo, participando en la atención con proveedores, con los prestadores de salud. Queremos unir nuestras fuerzas como defensores de la atención sin daño tanto en el mundo en el desarrollo como en el desarrollado. Estamos comprometidos a correr la voz de persona a persona, de una ciudad a otra, de país a otro. Existe el derecho a salvar la atención médica y no permitiremos que continúe la cultura actual de errar y negar. Pedimos honestidad, apertura y transparencia. Haremos la reducción de los errores en salud un derecho humano básico que preserve la vida en todo el mundo. Nosotros, los pacientes, por la seguridad de pacientes, seremos la voz de toda la gente, pero especialmente de aquellos que ahora no son escuchados. Juntos, como socios, como aliados, colaboremos en el diseño de programas de promoción para la seguridad del paciente, empoderando al paciente, promoviendo un diálogo constructivo con todos los aliados preocupados por la seguridad del paciente, estableciendo sistemas de informes y tratando de evitar los daños de atención médica a nivel mundial, definiendo las mejores prácticas, tratando de promover su implementación en todo el mundo. Así que en honor a todos los que han muerto, los que quedaron con discapacidades, nuestros seres queridos hoy y nuestros hijos,
que aún no han nacido, nos esforzaremos por lograr la excelencia para que todos los involucrados en la atención médica estén lo más seguros posible, lo antes posible. Esa es nuestra promesa de asociación. Así que espero que todos podamos asumir ese compromiso. Gracias, Sue. Sí, fue más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, Wanda, te toca a ti. Bueno, diré que yo empecé a venir, no el primer año, sino el segundo año. Mi esposo murió en el 2012. Dentro de 18 días se cumplirá su 11º aniversario de su muerte. Y durante estos 11 años he notado que la narrativa ha cambiado, en parte debido a cumbres como esta. Y hay algunas cosas que se destacan para mí y que creo que serían muy útiles para todos, que todos nosotros consideráramos. Una es que hay una distinción que yo hago, una fuerte distinción entre implementación e integración. Dejo la implementación a los sistemas, la relación entre lo que sabemos y los procesos y políticas que sabemos que deben implementarse y realmente implementarlos para que sucedan. Para mí, gran parte del trabajo está en la integración. Ese es el lado humano y cultural de la ecuación. Esa es la capacidad que tenemos como seres humanos en relaciones unos con otros y esos procesos, políticas y sistemas que nos ayudan a aportar en el sistema y que nos ayudan a recibir ese aporte de manera activa y continua. Y luego, lo más importante, nos ayuda a integrar esa retroalimentación, esas opiniones. Y una de las cosas que yo creo que se destaca para mí más en estos últimos 11 años, pero diré 10 años, solo porque nos llevó un tiempo reconocer que los errores eran tan frecuentes como lo son, es que ha habido una fuerte inclinación y un sesgo, y por sesgo realmente lo digo así porque tiene que ver con el propósito, con la motivación. ¿Qué nos motiva a venir acá? Las historias de la medicina muestran que las motivaciones más fuertes tienen que ver con la relación humana, con nuestra salud y nuestro bienestar. Ha habido un cambio en el nivel de conciencia de la gente y ciertamente creo haber sido parte de esto y sé que mis seres queridos aquí, la familia de la seguridad del paciente, ha ayudado a cambiar esa conciencia de que el negocio de la atención médica está interrumpiendo, ha sido un componente central de la manera como se da la atención. Y creo que tenemos que ser honestos al respecto y no tenemos que ser tímidos o preocuparnos por plantear preguntas difíciles en torno a las formas en que, desde un punto de vista monetario, también tenemos que estar atentos. Pero no se puede dejar que se reemplace la relación humana. Así que lo dejaría con eso, con la necesidad, y yo diría que llamaría a la acción como activistas, gracias, que realmente discernamos que entre la implementación de la inteligencia artificial y la tecnología, todas estas cosas que son tan importantes, y los procesos políticos, y también esa necesidad de nuestra integración cultural humana, aprender a cómo manejar estos errores e impedirlos, porque van a seguir ocurriendo, y nuestra psiquis, nuestros egos, nuestros aspectos relacionales entre nosotros, realmente tenemos que saber cómo integrar este aprendizaje, porque realmente no alcanza simplemente con aprender a medida que uno avanza, como decía Mary P., que señalaba de manera tan conmovedora, y yo creo que ciertamente fue el caso con nosotros, es que habían pasado ya 40 años desde que se sabía el tema del tromboembolismo venoso asociado al hospital cuando murió mi esposo. Sabíamos qué hacer, no lo habíamos integrado a nivel individual. Así que, bueno, espero dejarlos con eso. Gracias por
permitir que la experiencia de Yohirashi siga ayudando a informar, para ayudar con el aprendizaje, pero también ayudar con la integración. Así que tenemos tiempo para algunas preguntas. Tengo una para ti, Henrietta, de Joukiani, que dice: cuando escuches acerca de Martha, ¿qué crees que se debe hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Bueno, lo primero que yo iba a decir es que no hay duda de que todos aquí en el panel y todos los demás han estado hablando en la conferencia de hoy, no es por falta de saber decir las cosas o hacer las preguntas correctas. Estoy de acuerdo con el empoderamiento del paciente y la familia, pero lo veo mucho más de las perspectivas de aquellos que dan atención, que los líderes necesitan crear esa intención de escuchar y de comprender los sesgos sociales y culturales que tenemos al hablar como médico, pero también he sido paciente y seré paciente en el futuro, que las palabras que utilizan los pacientes y las familias no tienen el mismo poder y el mismo valor en los entornos sanitarios que lo que hablan los profesionales. Y hay una injusticia indudable en ese sentido. Hay una injusticia en el conocimiento, en la narrativa de los pacientes y las familias, y también hay una injusticia en el lenguaje, porque es más probable que los médicos crean y se entiendan entre sí. Y tenemos que tener esto en cuenta y usarlo como una realidad para luego actuar sobre eso. Y cuando yo veo descripciones de los sistemas de salud, normalmente comienzan con los gobiernos, con los reguladores y prestadores en la parte superior y los pacientes allá abajo. Pero necesitamos cambiar eso por completo para que los pacientes y los ciudadanos y las familias estén en la parte superior, porque es ante quienes los gobiernos son responsables, en primer lugar, es ante quienes tienen que rendir cuentas. Yo diría que lo más importante en esto es que siempre estamos poniendo esa escucha con intención y con una curiosidad real en cada palabra que los pacientes y la familia están diciendo. Y yo tengo mucha suerte en mi propia práctica clínica de haber tenido una capacitación adicional durante un año de escuchar la narrativa de los pacientes y sus familias y mantener una intensa curiosidad por cada palabra que me dicen. Pero incluso entonces estoy segura de que tengo mis propios prejuicios o mis sesgos. Podemos saltar para tratar de entender el patrón y el diagnóstico y el hacer una pausa y escuchar es algo que tenemos que aprender, pero también qué es lo que detiene a otros miembros del personal y ¿por qué la gente no habla cuando ve que está pasando algo mal? Y mi función anterior fue establecer el proceso Speak Up por el sistema de atención en Inglaterra. Y sé que el miedo y la futilidad abundan. Entonces, tenemos, cuanto más podamos tener una cultura justa, una cultura de aprendizaje y una en que los recursos sigan las recomendaciones, creo que eso es absolutamente clave. Yo estoy absolutamente horrorizada por las cosas que he escuchado hoy y los ejemplos que he escuchado. Y sé que estos son solo algunos de los muchos, decenas, cientos, miles de ejemplos. Y lo que tenemos que hacer es aceptar todo eso e incorporarlo a la forma en que nosotros formamos a los profesionales y cómo capacitamos y trabajamos como miembros de equipos. Y yo estoy segura que la pandemia, como cualquier otro problema que tenemos con la fuerza laboral, va a actuar como un obstáculo. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar todo ese aprendizaje y luego desmantelar esas barreras una por una. Bueno, una de las cosas que siempre decimos es que el problema no es el compromiso o el involucramiento del paciente. Los pacientes están comprometidos, pero no se los escucha. Mary, nos queda alrededor de un minuto. Me pregunto si podríamos hablar sobre algunas de las soluciones que tú ves. Bueno, después de escribir lo que le pasó a Martha en The Guardian, me contactaron muchas personas, o médicos, muchos pacientes que habían tenido experiencias similares. Así es como me enviaste un mensaje originalmente. Pero me contactó alguna gente de Australia donde tienen algo que se llama la regla de Ryan.
creo que solo se aplica en Queensland, en Australia, donde los pacientes pueden solicitar una revisión clínica para ellos mismos o para un miembro de la familia en el hospital. Entonces, me dijeron, tal vez algo como esto hubiera ayudado con Martha. Y nosotros hemos estado hablando de tratar de crear una regla de Martha similar en el Reino Unido. Diré que lo principal que sentí cuando estaba en el hospital es que me sentía totalmente impotente, que no tenía ningún poder. Yo no era parte del equipo de la gente que cuidaba de Martha. Me acuerdo del último día, cuando le vino la erupción y vinieron los consultantes en la mañana y estaban hablando entre ellos y estaban susurrando afuera de la habitación. Y recuerdo que yo me acerqué a tratar de escuchar lo que decían. Y ahora me doy cuenta que lo que tendría que haber hecho era ir abiertamente y decir, ¿me pueden decir qué está pasando? Porque yo necesito saber esto porque yo voy a estar aquí todo el día y usted se va a ir. En ese momento yo no sabía que eso era mi derecho. Es difícil de explicar si nunca has estado allí, nunca habíamos estado en el hospital, nunca, nadie en nuestra familia, no teníamos ninguna experiencia con familia médica, no sabíamos cómo funciona el sistema, no sabíamos que que la gente comete errores todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero suficiente como para preocuparse. Ojalá hubiéramos tenido más poder. Y la cantidad de gente que vio a Martha mientras que se deterioraba en el transcurso de la semana y nadie habló. Nadie dijo nada de ello. Algunas de las enfermeras incluso documentaron que estaban preocupadas, pero no dijeron nada. Simplemente respetaron lo que estaba haciendo la persona más importante y no estaban haciendo nada. Ojalá yo hubiera podido crear una revisión de cuidados críticos e insistir en ello. Y lo que yo dije fue que sería bueno tener un botón rojo, metafóricamente, donde podría insistir en que se revisara el cuidado, si ella no tenía que ir a cuidados críticos. Y el argumento en contra de lo que me decían era que los pacientes lo utilizarían en exceso, que para mí es ser condescendientes con los pacientes y decir que son idiotas y que lo van a estar tocando el botón todo el tiempo. Yo creo que no lo hacen, que no lo usarían. Entonces, y Helen decía, bueno, ¿por qué tiene que ser un botón rojo metafórico? ¿Por qué no puede ser uno real? La idea es, los pacientes no son idiotas y los padres no son idiotas. No es que exageremos las reacciones. Uno sabe cuando hay algo que está saliendo mal, uno tiene ese criterio y me gustaría tener más poder en las manos de los pacientes. Muchísimas gracias a todos. Creo que esto es todo a nuestro panel. No puedo resistir mencionar un par de cosas por las últimas palabras. Este no es simplemente uno de los pilares de la seguridad del paciente. Realmente constituye la base de la seguridad del paciente. Somos todos personas, necesitamos relacionarnos unos con otros. Y si no podemos hacer esto bien, después de intentarlo durante todos estos siglos, realmente no podemos hacer nada. Así que hagámoslo.